Decir adiós de Astrid Ortiz. Narración Kelly de A Buen Puerto. Capítulo 23. Un encuentro y una bendición. ¿Me ayudas a saturar esta herida, por favor? Gracias a la peregrinación que una vez hiciera el continente africano, Albert poseía un excelente dominio de los instrumentos médicos. En más de una ocasión y ante la imperiosa necesidad de socorrer a los cientos de soldados refugiados en el hospital campamento, él había fungido como asistente de la doctora Kelly. Al principio y con un poco de reserva debido a la naturaleza del golpe que había recibido su paciente, ella le había pedido que la ayudara en el recorrido general del área hospitalaria, pero al final él se despertaba temprano y cuidaba a los pacientes por cuenta propia, y mientras más lo veía, más se asombraba la joven doctora de la sensibilidad con la que el millonario calmaba y escuchaba a los abatidos soldados. Tiene el don de la paciencia, pensó. Y esa tarde no era la excepción, pues a pesar de que ella estaba reteniendo al rubio paciente contra su voluntad, él sostuvo la cabeza del malherido entre sus manos a la vez que ella cosía de un lado a otro la fisura. A pesar de la precisión y premura con la que Kelly intervenía a los enfermos, Albert no dejaba de preguntarse si la doctora descansaba en algún momento. En más de un mes de hospitalización involuntaria, él jamás la había visto tomarse un día libre, algo necesario para que ella recobrara sus bríos, y aunque el equipo médico que trabajaba en el lugar iba cada vez en aumento, Kelly siempre inventaba una excusa para mantener su mente y su cuerpo ocupados. En más de una ocasión, él había intentado abordarla sobre el tema, pero siempre surgía alguna contusión o quemadura en el lugar que interrumpía sus planes. Pero ahora, mientras ambos se levantaban sus manos ensangrentadas, él no pudo evitar contemplar las ojeras que ella había desarrollado las últimas semanas, y entonces preguntó: ¿De qué estás escapando, Kelly? Ella estaba tan absorta en sus pensamientos sobre asuntos pendientes que no lo había escuchado y continuó restregándose las manos, a pesar de que éstas ya estaban limpias, cuando de repente él la tocó por el hombro y ella dio un sobresalto. ¿Qué ocurre? Se volteó esperando confrontar un nuevo estado de emergencia, pero cuando lo hizo, Albert se encontraba tan cerca de ella que apenas podía respirar. ¿Por qué no se marchaba y la dejaba en paz? No seas ingrata, se recriminó. Él no ha hecho más que ayudarte, y tú solo has estado escurriéndote de él. Sí. Por varias semanas, Kelly no había hecho sino cuestionarse el por qué se había dado a la tarea de trabajar hasta el límite, a pesar de que varios de sus colegas se habían ofrecido a ayudarla. No era porque quería darles el ejemplo de lo que una mujer médico estaría dispuesta a hacer, como les había hecho creer. No, lo hacía para evitar perderse en la mirada de su paciente. ¿Cómo no se había dado cuenta antes de su conducta poco profesional? Respirando hondo para disimular la tensión que siempre se generaba en ella al tenerlo cerca, le dijo: Temo que no escuché bien, Albert. ¿Podrías repetir lo que dijiste? No era la primera vez que él vivía en carne propia la experiencia de estar al lado de una chica autosuficiente y preocupada por los demás. Sin embargo, y a diferencia de Candy, a quien su ocasional ingenuidad le había costado caro, como ahora. Kelly era una adulta consciente de sus acciones, pero aún así, la necesidad de protección que tanto había visto en los ojos de su hija adoptiva estaban igualmente presentes en las oscuras pupilas de la doctora. Te preguntaba por qué o de qué escapas, Kelly. ¿Escapar?, repitió ella vagamente. No sabía qué hacer en estos casos, pues a pesar de su vasta experiencia en el campo de la medicina y precisamente debido al tiempo invertido en el área de la salud, Kelly nunca había tenido novio y mucho menos había estado en la cama con un hombre, lo que la convertía, según muchos, en una solterona amargada. Amargada no, pensó con una sonrisa. Yo disfruto mucho lo que hago. Para Kelly, sus pacientes y en especial su hermano Arturo eran lo único que llenaba su existencia. ¿Y por qué pensarías tal cosa, Albert? Él dejó descansar su espalda contra el borde de una mesa cercana. Evitas a toda costa salir en tus ratos libres. Como puedes ver, las condiciones no son óptimas para salir a dar un paseo por la destruida ciudad. ¿O acaso olvidas que es por esa razón que no te he dejado salir de aquí? ¿Cómo no tenerlo presente si aún no tengo noticias de Candy?, dijo él.
Y ahora que lo pienso, para estas fechas mi asistente ya habría hecho caso omiso a mis instrucciones y de seguro está saliendo para Southampton. No creo que se hayan reiniciado los viajes a través del Atlántico, opinó Kelly. Pero Albert sonrió al pensar en su fiel empleado. Si de cuidarme se trata, George sería capaz de operar un buque de guerra, y ahora que Candy también está desaparecida. Se quedó en silencio, y Kelly rogó porque su enfermera predilecta estuviera a salvo de las tropas enemigas, a lo que decidió suavizar el tema de la simpática chica. ¿Sabes? Creo que sí me vendría bien tomar un poco de aire fresco. ¿Te gustaría acompañarme, Albert? No puedes engañarme, Kelly. Sé muy bien que decidiste salir solo por mí, por hacerme sentir mejor. ¿Y eso no te halaga? Él no pudo contener la risa. A pesar de las interminables horas de procedimientos médicos, la doctora Kelly siempre separaba un pequeño espacio para hacer despliegue de un oculto pero efectivo sentido del humor. Por su mente atravesaban posibles imágenes de Kelly haciendo chistes con la ayuda de Candy, sonriendo a un niño adolorido por la punzada de una inyección, riendo al jugar con sus futuros hijos. ¿Futuros hijos? Pensó. Lo menos que tiene ella en mente en momentos como este es tener hijos. Pero, ¿por qué habría de importarme? Cruzada de brazos, ella aguardó a que él abandonara su reflexión interior. ¿En qué o quién estará pensando? Es obvio que debe estar preocupado por Candy, pensó, reprochándose por haber deseado que la mente de su inteligente ayudante estuviera llena de algo más, de alguien más. ¿Y bien? Habló al fin. ¿No te animas a salir? Albert la miró con extrañeza. Vaya que era enigmática la doctora. Hace unos segundos dijiste que no era muy seguro hacerlo, recordó. Entonces iré sola, anunció y enseguida él la alcanzó, dispuestos ambos a salir. Pero en cuanto cruzaron la calle para iniciar su recorrido por las accidentadas vías, un coche se detuvo frente a ellos, y George Johnson y Eleanor Baker bajaron del mismo. ¡Señor Albert! ¡George! Con lágrimas de felicidad, Albert corrió a abrazar a su viejo amigo, a quien había reconocido a pesar del inexplicable cambio de aspecto de su leal asistente. No sé si debo darte las gracias por haberme buscado o golpearte por haber atentado contra tu vida al venir. Estuvimos buscando en varios hospitales hasta que uno de los directores nos habló de la facilidad ambulante a cargo de una doctora, interrumpió Eleanor, y mirando a Kelly añadió, supongo que esa doctora es usted. Está en lo correcto, sonrió Kelly con orgullo. Poco faltó para que tuviera que amarrar a Albert a una silla, aunque lo comprendo, pues las razones que tiene para salir de Inglaterra son más válidas. Oh, Kelly, exclamó Albert. Discúlpame por no haberte presentado a George, mi más leal administrador y amigo. Me está avergonzando, señor, admitió George con humildad, y cambiando el tema agregó. Yo también quiero presentarles a Eleanor Baker. Kelly extendió la mano a ambos. No voy a negar que la conozco por sus referencias artísticas, señora, pues no me gusta fingir indiferencia ante la vida de los famosos. Al oírla hablar con tanta sinceridad, Eleanor se sintió como en su casa. Hasta que al fin alguien se muestra ante mí tal cual es, sin tratar de impresionarme. Yo también me he mostrado ante ti tal cual soy, Eleanor, se defendió George. Ella iba a decirle que lo sabía, que él no necesitaba probar nada para ella, pero ahora Albert tomaba la palabra. Es un gusto conocerla, Eleanor, aunque, a decir verdad, no sabía que usted y George se conocían. Coincidimos en el barco, pero dígame, ¿cómo vino a parar a este hospital ambulante? Iba viajando en un vehículo cuando de repente dio inicio a una serie de bombardeos y sufrí un golpe en la cabeza, pero Kelly me atendió y solo aguardábamos a que las cosas se calmaran un poco aquí, afuera, antes de lanzarme de nuevo a la calle. Miró a los alrededores y a duras penas los vehículos podían transitar debido a la gran cantidad de escombros que obstaculizaban el paso. Un cielo coloreado con el gris de la mortal humareda se expandía por la ciudad debido a la ausencia de altos edificios que habían sido derrumbados durante los ataques, y en cada esquina una muchedumbre de niños y adultos lloraban y suplicaban por una ración de comida. Apretando los ojos con fuerza, Albert dio las gracias a Dios por haber impartido a Kelly de un buen juicio para haberlo obligado a permanecer en su hospital. Colocándose a su lado, se acercó a su oído de manera que solo ella lo pudiera oír. Estoy muy orgulloso de ti, Kelly, y me siento honrado de haberte servido.
La piel que bordeaba las orejas de ella se estremeció con el agradable aliento del poderoso hombre que no hacía sino mostrar un gesto de humildad. Nunca antes había compartido con un hombre de alta sociedad que fuera tan idealista y humanitario, y la combinación de ambas facetas, magnate y voluntario, le agradaba sobremanera, a tal punto que le producía miedo. Miedo de no querer dejarlo ir. Alargando su postura, ella preguntó: ¿Así dices a todos tus médicos? Con gran desilusión, Albert se distanció un poco hasta verse en el espejo de los ojos oscuros como la noche, y fue en ese momento que Kelly reparó en lo alto que era su paciente. Ella, cuya estatura era imponente, usualmente era más alta que algunos hombres, incluyendo a George, quien estaba frente a ella, pero Albert era tan alto que por primera vez en mucho tiempo no tenía que agacharse para auscultar en los ojos de alguien. Y cuando las pupilas de Albert y las de ella se encontraban, ambas mentes se transportaban a una esfera en común, como ahora, cuando con mucha seriedad él aclaró: No me refería al médico, sino a la mujer. ¿Cómo? Kelly no estaba segura de haber escuchado bien, y cuando examinó los ojos de Albert para confirmar la profundidad de sus palabras, George se aclaró la garganta diciendo: Doctora, Eleanor y yo vamos hacia el Hotel Savoy y necesitamos entablar una conversación con el señor Albert. ¿Podría usted otorgarle un permiso para salir del hospital mientras acordamos lo que vamos a hacer? Todos miraron a la doctora y Albert no quería presionarla. Por mucho que deseaba encontrar a Candy, mientras no tuviera un medio de transporte hacia aguas o tierras mediterráneas, Inglaterra era el lugar más seguro de entre todos los países europeos donde pudiera estar. Sin embargo, había algo en la mirada de George que le decía que era necesario que ambos hablaran. ¿Y qué relación guardaba Eleanor Baker con ellos? ¿Acaso Terry había resultado herido en Southampton? En el tiempo que llevaba viviendo en el hospital, no había oído mencionar sobre algún atentado en dicho puerto, pero todo era posible. De acuerdo. Albert se sorprendió al escuchar la voz de Kelly. ¿Cómo dices? En un gesto casual, ella metió sus manos en los bolsillos de su blanco uniforme. Puedes ir con ellos, Albert, y regresar a América si fuera necesario. Eres un hombre saludable y por eso te has recuperado rápidamente del golpe. Al ver que él no se movía, le dio una palmada en el hombro. Anda, ve con ellos. Nuestra amiga nos necesita. ¿De quién hablan? Preguntó Eleanor desconcertada. Candy trabajó con la doctora Kelly, señora Eleanor, mencionó Albert, e incluso ambas vinieron a Inglaterra en el mismo barco. Al menos ya sabemos que no estuvo sola al cruzar el Atlántico, dijo George. ¿Qué esperas, Albert? Insistió Kelly con una fatigada sonrisa. ¿O prefieres que revoque el permiso? Para nada, rió el rubio. A pesar de la creciente tensión que se generaba entre él y los recién llegados, tal vez por la presencia de Eleanor Baker, pues aunque era notable su simpatía y educación, aún no comprendía por qué acompañaba a George en una misión tan arriesgada e importante. Haciendo una pausa en sus preocupaciones, preguntó a Kelly: ¿Qué será de ti, amiga mía? No haré nada que no haya hecho antes. Solo seguiré realizando mi trabajo. Lleno de consternación, Albert repasó el rostro de la doctora, y aunque ella insistiera en negarlo, el cansancio ya comenzaba a hacer huella en su fino y terso rostro. Te prometo que no me iré de Londres sin antes haber hablado contigo una última vez, susurró. Si yo fuera usted, señor, entraría al carro antes que recibamos otro ataque, sugirió George. Mirando a Kelly por última vez, Albert abrió la puerta del automóvil, permitiendo que George y Eleanor abordaran primero, y cuando se dispuso a entrar, la contempló sin mesura. Era tan fuerte e independiente, acostumbrada a su soledad, pero al mismo tiempo tan vulnerable, como si de repente le pasara su rutina. Asintiendo con la cabeza, él movió los labios diciendo en voz baja: Gracias. Y ella, por su parte, devolvió el gesto sin nada que articular, aunque las oscuras pupilas hablaban por sí solas. No tienes nada que agradecer. Antes que el auto se alejara, George y Eleanor se asomaron por la ventana para decir adiós a Kelly, y antes que el coche doblara la esquina, Albert se volteó en el asiento, y cuando miró en dirección a la carpa bajo la cual estaba instalado el hospital, Kelly entraba de regreso a su mundo. Regresaste al trabajo después de todo, pensó él con preocupación, así que tenemos un paseo pendiente.
¿De veras te parece que estamos haciendo lo correcto, Russell?, preguntó una temerosa Patty a medida que colocaba un mantel sobre una de las mesas que ambos habían subido a la colina de Pony. ¿No crees que la señorita Pony y la hermana María se vayan a enojar? Estoy más que confiado en que ellas estarán felices por esto, aseguró él mientras abría una canasta con emparedados. Los demás niños necesitan distraerse un poco, y aunque la señorita Pony y la hermana María han hecho un gran esfuerzo por no agobiarlos con su pena por la ausencia de la joven Candy, no han logrado concentrarse lo suficiente para atenderlos. Debemos darles un respiro. ¿Pero un pasadía al aire libre?, cuestionó ella con escepticismo. No estamos en ambiente de fiesta, y mucho menos tenemos nada que celebrar. Al contrario, Patty. Sin previo aviso, él le pellizcó la punta de la nariz. ¿Qué mejor momento que este para celebrar la vida? Aún en medio de tanta tristeza y desesperación por el exilio involuntario de Candy, Patty reconoció que Russell tenía razón. Los otros huérfanos no tenían por qué atravesar el mismo suplicio de los adultos y merecían transcurrir una niñez normal y libre de preocupaciones. Además, si Candy no regresaba jamás, había que seguir adelante con los niños, pues ellos aún eran indefensos ante la vida. ¿Y quién mejor para animarlos que Russell? De pronto era como si la humanidad entera hubiera conspirado para que ambos pasaran todo el tiempo juntos, ayudando a la abuela Marta haciendo trabajos pesados, visitando enfermos, recogiendo el desorden que dejaban los niños. Nada nuevo para Patricia, quien ya una vez hubiera comenzado a disfrutar los resultados de hacer el bien a los demás a raíz de su decisión de convertirse en monja, pero no contaba con que la nobleza, cuando era compartida, era igual de efectiva, además de divertida, y esa era otra cualidad entre muchas que poseía Russell. ¿Cómo un chico que había sufrido tantas pérdidas mantenía su espíritu en altos niveles? De seguro, él había sido una gran inspiración para su jefe Terry, el aliciente para que este último se sobrepusiera a la pesadumbre causada por su rompimiento con Candy. «Eres un hombre de mucha fe, Russell», le dijo, «y quisiera ser como tú». «No quiero que seas como yo», refutó él, «sino mejor que yo. Es parte de la vida, Patty, tratar de que las personas cambien para mejorar. Si tan solo Steve te hubiera conocido, se habría llevado tan bien». Aunque temía que ese momento llegara, Russell no estaba preparado para tal admisión. Por un lado se sentía honrado de que Patty lo colocara a la escala de su fallecido novio, pero por el otro, ¿por qué le incomodaba tanto? Sentía como si ella lo estuviera comparando con el desaparecido inventor y aviador. Pero, ¿qué derecho tenía él de molestarse si él y Patty tan solo eran amigos y próximamente ella habría de dedicarse a tiempo completo al servicio de Dios? ¿Russell? Ella lo apartó de sus pensamientos. ¿Estás callado? ¿Qué ocurre? Él agitó la cabeza, haciendo que los rebeldes rizos rojos cayeran en su sitio. Solo pensaba en las caras que pondrán los niños cuando vean todo lo que les hemos preparado. «Estarán tan felices», exclamó ella entre risas, convencida al fin de que ella y Russell estaban obrando bien al preparar el agasajo, y sin poder evitarlo, recordó el motivo por el cual Russell se encontraba en el hogar de Pony, Eleanor Baker. «¿Qué habrá sido de la madre de Terry?», preguntó en su interior. En Londres, George no sabía quién estaba más ansioso por obtener información, si el señor Albert o Eleanor Baker, quien se negó a tomar asiento cuando los tres entraron a la habitación de George en el Hotel Savoy. Sin más contemplación, ella preguntó al rubio de ojos claros, «¿Entonces usted habló con mi hijo antes que él subiera a ese barco?» «Eleanor». George no pudo evitar reprenderla, aunque ya era tarde, pues Albert lo miró esperando una explicación, a lo que Eleanor cruzó las manos sobre su pecho y, respirando hondo, hizo un intento por controlarse. Después de todo, buscar a Terry no era un tema que le concernía a este otro joven. «Lamento mi impulsividad, Albert, pero ¿en verdad escuché bien?». Frunciendo el ceño, volvió a localizar a George con la mirada, aguardando a que este último le aclarara que todo era producto de su cansancio o que tenía una gran imaginación y que Eleanor no había mencionado nada sobre Terry subiendo a un barco. Pero por vez primera, su ayudante no encontró las respuestas adecuadas, a lo que el rubio se aventuró a preguntar,
George, Eleanor, ¿dónde está Terry? Llena de remordimientos por haber propiciado tan acalorado momento y para ahorrarle a George que tuviera que ofrecer una incómoda explicación, Eleanor indicó: George y yo tenemos 2 cartas en nuestro poder. Una es de Terrence y la otra es de Candy, quien había enviado la misma al hogar de Pony. Albert, ambos están en Sicilia. ¡Eso es imposible! De súbito, el impacto de la contusión que había sufrido Albert un mes antes regresaba con toda su fuerza, haciendo que le latieran las sienes en un centellante dolor, y él se frotó la cabeza una y otra vez diciendo: «Tiene que haber algún error. Yo mismo hablé con Terry a mi llegada al puerto de Southampton». «Entonces fue contigo con quien habló». Eleanor sonrió con alivio, como si la noticia hubiera hecho alguna diferencia en el curso de los acontecimientos. «¿Qué te dijo, Albert?» «No hablamos mucho, pues el muelle estaba repleto de soldados y otras personas, y él estaba a punto de presentarse en una obra. Además, casi lo dejé plantado en pleno muelle, pues había salido a toda carrera en busca de una habitación disponible en el hotel más cercano». «Si fue así, ¿cómo explicas que ahora está en Sicilia, si no hay forma alguna en que se pueda llegar a tierras italianas?» Albert se frotó la barbilla, pues todo parecía sacado de una obra de teatro. Terry le había prometido que tomaría las debidas precauciones y que por nada del mundo saldría de Inglaterra, pero lo había engañado desde el inicio. Ni por un segundo había dudado en salir al encuentro de Candy. Fue muy arriesgado lo que hizo. Fue todo lo que comentó a Eleanor, recordando el instante en que había expuesto a su amigo los motivos por los cuales no hubiera sido seguro viajar aquella vez. Sincerándose consigo mismo, finalmente admitió en el fondo que cuando lo hizo, en cierta forma se sintió aliviado de pensar que él y Candy no hubieran tenido la oportunidad de verse. ¿Cómo pudo haber sido tan egoísta? En su intención de convencer a Terry de no subir a aquel buque, había creado el efecto adverso, afianzar aún más el deseo del otro de partir. «Están juntos, ¿verdad?», preguntó a George. Su empleado asintió con la cabeza. En sus respectivas cartas, ambos dejaron entrever que se encontraron y que aún siguen juntos. «Oh, no». Albert dejó escapar un quejido de inquietud. ¿En qué estaba pensando Terry cuando subió a ese barco y cómo subió? Ahora no solo Candy continuaba en Italia a la espera de ser salvada o capturada, sino que además la vida de Terry también estaba en juego. «¿Susana sabe que Terry está en Sicilia?», preguntó a Eleanor. Ella frunció el ceño. «Russell y yo no habíamos tenido noticias de ella antes que yo saliera de América. Y, a decir verdad, creo que es mejor así. No creo que Susana pueda soportar una noticia como esta, y mucho menos enterarse de que mi hijo anda con Candy». Albert inclinó su cuerpo contra una silla, pensativo. ¿Cómo haría para sacar a Terry y a Candy de Sicilia? Antes que pudiera idear un plan, George leyó sus pensamientos. «Señor, los alemanes han ocupado las tierras italianas como parte de un tratado neutral entre ellos y los aliados». Extrajo la carta que Candy había llevado al hogar de Pony. «Se está despidiendo, señor Albert, y lo mismo está haciendo el señor Terry en las cartas que envió a su madre y a su ayudante». Eleanor hizo lo propio con la misiva de Terry. «Aquí tiene, Albert». El joven Henry tomó ambas cartas entre las manos, comenzando por leer el mensaje de Candy, y sintió el ardor de las lágrimas en sus pupilas al ver entre líneas que su hija adoptiva estaba dispuesta a morir en paz, e incluso percibió un estado de felicidad en sus referencias a Terry, cuya carta ahora repasaba, y el contenido era similar. Dos jóvenes dispuestos a aceptar la voluntad de Dios en la eventualidad de que fueran a morir. Devolvió ambas hojas de papel a sus acompañantes, rogando al Señor porque surgiera el milagro de llevar a sus 2 amigos sanos y salvos a casa. Y fue entonces cuando la insospechada realidad marcó su corazón. En ningún momento sintió celos de la joven pareja, al saber sobre su paradero en común. Debería estar furioso ante la posibilidad de que Terry y Candy retomaran su relación justo donde la habían dejado, pero eso lo tenía sin cuidado. Lo único que importaba ahora era mover las montañas que fueran necesarias para evitar una desgracia, y ya después pensaría en lo demás.
¿Qué sugieres que hagamos, George?, consultó a su amigo. Esperar, respondió el administrador. Más bien vine a Inglaterra buscándolo a usted, pues imaginaba que algo le había sucedido. En cuanto a Eleanor, bueno, nadie puede detener a una madre, sostuvo. La progenitora de Terry caminó hacia la ventana y, colocándose de espaldas a ambos hombres, permitió que las lágrimas rodaran por sus mejillas, mientras escuchaba a Albert decir: de hecho, fue un grave error de ustedes haber viajado a Europa, y les doy las gracias por haberse esforzado en buscarme, pero no quiero que por mi culpa pierdan o lastimen su vida en este lugar, y es por tal razón que les sugiero que vuelvan a América cuanto antes. Por primera vez en todo el tiempo que llevaba al servicio de Albert, George abrió la boca para mostrar su desacuerdo, pero el otro lo interrumpió. No creas que no comprendo tu preocupación, amigo, pero de nada serviría esperar a Candy bajo ataque aquí en Londres, si no vives para contarlo y volverla a ver. Lo mismo digo a usted, Eleanor, añadió, intuyendo que la gran actriz lloraba en silencio a espaldas de ellos. Me duele enviarlos de vuelta luego de que ustedes llevaran a cabo tan largo viaje, pero me temo que en esta ocasión mi consejo deberá convertirse en una orden. Lo dice como si usted no fuera a acompañarnos, señor, dijo George. Porque no lo haré. George siempre había considerado a su jefe y amigo como un hombre juicioso y de mucha sabiduría, pero en esta ocasión temió por el estado emocional del rubio. Entiendo que todos estemos perturbados en uno u otro modo. George, ¿por qué habrías de estar perturbado si ya encontraste a Albert?, preguntó Eleanor con sumo interés, a lo que George y Albert intercambiaron una prolongada mirada, en la que ambos establecieron una comunicación más efectiva que 1000 palabras, en clave que pronunciaran frente a la actriz. En menor grado, George también ha sido partícipe del crecimiento de Candy y le ha tomado un gran aprecio, explicó Andrew. Y si ambos están tan consternados por ella, ¿por qué insisten en regresar a América? Esta vez, Eleanor permitió que ambos caballeros vieran su llanto. No he venido de Nueva York solo para que otros me digan que no puedo ir a Italia a buscar a mi hijo. Sabías que esto pasaría, Eleanor, pero continuaste con la idea de viajar, recordó George. Al menos yo estaba casi seguro que el señor Albert no había salido de Inglaterra, y ahora que lo pienso, él tiene razón. Quiero estar vivo cuando el señor Terry y la señorita Candy regresen, y estaremos más seguros en América que aquí. ¿Y si no regresaran? Ahora ella lloraba copiosamente y sin pena, y como bien hiciera unas horas antes, George acudió a auxiliarla con sus brazos ante la mirada perpleja de Albert. ¿En qué momento su ayudante se había convertido en un hombre tan expresivo? No pudo evitar sonreír en medio del cuadro depresivo que se había presentado. Señora Baker, Eleanor, comenzó. Debo visitar al duque de Granchester para informarle sobre tan lamentable situación. Fue así como tuve el accidente, pues iba de camino a la mansión Granchester. Sus perros te habrían matado a fuerza de mordidas, indicó Eleanor. De todos modos, hoy George y yo fuimos a su casa y hablamos con él, y ya estaba enterado, pues Terry se había ocupado en escribirle una nota antes de... Desencadenó una nueva serie de sollozos, a lo que George continuó abrazándola. Albert se sostuvo de una pared para no caer. ¿Quieren decir que el duque ya tenía conocimiento sobre todo esto? Cada vez se impacientaba más al ver cómo se acrecentaba el remolino de problemas a consecuencia de la travesura de Elisa. ¿Han sufrido algún daño él y su familia luego de los ataques? Sin soltar los brazos de Eleanor, George negó con la cabeza. Por suerte, la propiedad de los Granchester quedó libre de los bombardeos. Esa área no fue precisamente una de las más atacadas. No es necesario que hable con Richard, Albert, comentó Eleanor. Ahora que George y yo lo vimos y hablamos con él, no tiene por qué lanzarse una vez más a la calle bajo el riesgo de que vuelva a recibir otro golpe. Se equivocan, aclaró Albert. Alguien tiene que viajar a Italia aguardando que llegue el momento propicio para viajar a Sicilia, o al menos permanecer en Inglaterra mientras recibimos nuevas y mejores noticias. ¿Y qué hará mientras tanto, señor?, preguntó George, sintiendo pena por su patrón. El joven respiró profundo.
Aunque la doctora Kelly cuenta con un sinnúmero de colegas médicos que la ayudan en el rescate y salvación de heridos, me preocupa su estado de salud, pues no desea descansar y eso no le viene bien. Un brillo de curiosidad se reflejó en los ojos de George, quien no pudo evitar cuestionarse cuál era la verdad tras la amistad y compañerismo entre el señor Albert y la valerosa doctora. Si usted insiste, señor, dijo, al menos estar en ese hospital servirá de distracción para evitar que su mente se llene de malos pensamientos. También lo hago para ayudar a esos incansables doctores en todo lo que necesiten. Me salvaron la vida, y es mi deber ayudarlos en tan agotadora contienda. Es usted un buen hombre, Albert, balbuceó Eleanor en medio de su llanto. Ahora entiendo por qué Terry lo menciona algunas veces. Él se estremeció ante la admisión de Eleanor. Terry. Realmente veía en él a un hermano mayor. Debes salvarte, Terry, rogó en silencio. Sálvate, y así te reunirás con la familia que siempre quisiste tener, y yo seré tu hermano mayor. Al cabo de unos minutos, Eleanor se había retirado a su cuarto a descansar, y en cuanto la puerta se cerró, George se acercó a Albert, pues necesitaba salir de dudas. Señor, ¿recuerda cuando, antes de haberse terminado el año 1917, usted me había comentado sobre sus deseos de desposar a la señorita Candy? Difícilmente se olvidan asuntos como ese, aclaró el otro. Aunque no es momento para hablar de ello. Lo más importante es sacar a Terry y a Candy de Sicilia en cuanto se presente la oportunidad. De acuerdo, señor. A propósito, ¿dónde está Pupé? Como nunca antes, George lanzó una sonora carcajada. Algunas personas cambian con el paso del tiempo, señor, y nunca es tarde para hacerlo. La señora Elroy es una de esas personas. ¿Qué relación guarda la tía abuela con...? Se detuvo. ¿Sería posible? Luego de que la tía Elroy escuchara todo el relato sobre la trampa que había tendido Elisa a Candy, cualquier cosa podía suceder dentro de la mansión Andry. ¿Estás diciendo que la tía abuela se está haciendo cargo de Pupé? Ahora George se abrazaba el estómago con los brazos para evitar sufrir un ataque de risa. No lo hizo en forma voluntaria, desde luego. Sin aguantar un segundo más, se inclinó contra la ventana, estallando en una cadena de risotadas. Debió ver la cara que ella puso cuando lo coloqué entre sus brazos. Poco faltó para que le subiera la presión. Se veía tan maternal, dijo volviendo a explotar en risas. Y Albert no pudo evitar sonreír al ver a su viejo amigo tan divertido. ¿Qué papel jugaba la señora Baker en este cambio? No mucho, pensó. George ha estado reprimido por mucho tiempo, pero no lleva sino travesuras en su corazón. Eso explica muchas cosas con respecto a la forma de ser de... George había parado de reír. Lo siento, señor Albert, no es momento para hacer bromas y... No tienes que disculparte, ya era hora que rieras de vez en cuando, dijo un comprensivo Albert, antes de iniciar un tema que había quedado cerrado por más de una década. A propósito, ¿no crees que deberíamos decirle la verdad a...? Recobrando su seriedad, el administrador lo interrumpió. De hecho, señor, creo que he sido un poco abusivo con usted al haberlo hecho mi cómplice guardando este secreto por tanto tiempo, y quiero liberarlo de ese gran peso. Luego de que yo lo confesara la verdad sobre algo que le había ocultado mientras vivíamos en Chicago, Candy se fue a Sicilia con la idea de que yo no guardaba más secretos para ella, pero no sabe que una vez más le mentí. En cuanto la señorita regrese a casa con nosotros, voy a eximirlo de la promesa que una vez me hizo, señor Albert. Y yo estaré a tu lado cuando eso ocurra, pues necesitarás todo mi apoyo. Gracias. Inclinó la cabeza hacia adelante anunciando su retirada, pero cuando ya tenía su mano en el picaporte, volvió a tomar la palabra. Tal vez Candy no regrese sola. Usted comprende, ¿no es así, señor? Una vez más, Albert se vio en la obligación de confrontarse a sí mismo y a sus sentimientos, con un gran cargo de conciencia por sentir que el tiempo y la distancia habían creado un enorme abismo entre él y Candy. Debe ser que no la he visto en más de un mes. De seguro todo cambiará cuando la vea, se dijo.
Sonrió al recrear la imagen de la dulce niña que hacía bromas y alegraba sus días, y aunque el espacio que guardaba para ella en su corazón continuaba tan inmenso como antes, una fuerza mayor lo hacía colocarse fuera de escena, como si fuera un espectador que estuviera presenciando por primera vez el desarrollo de la relación entre él y la singular enfermera. Estoy preparado para lo que venga, George, dijo en voz baja. ¿Qué piensas tú al respecto? Esta vez su ayudante no vaciló en ofrecer una respuesta. Pues con el debido respeto que usted se merece, señor. Pienso que ella es libre de decidir con quién desea estar, y si el joven Terry es la persona que ha estado esperando, nuestro deber es bendecir su amor. Te ves muy linda, Angenny, dijo Doris con emoción, mientras ayudaba a Susana con su regalía. La túnica en tono sepia, hecha a mano por Doris y Nicholas, consistía en discretas y estratégicas aplicaciones en cuentas, en especial la parte que bordeaba el cuello, y era tan cálida que ni el frío de la noche estremecía la piel de la novia, cuyo cabello suelto estaba adornando con una corona de plumas, y su piel lucía radiante luego de un simbólico baño que había tomado esa mañana en el río, en un ritual para ser bendecida por el espíritu de la tierra. Pensó en su madre y en el sinfín de explicaciones que habría de darle una vez que ella y Dichalli estuvieran de regreso en Nueva York. ¿Cómo decirle que su futuro esposo no conocía sus orígenes? Pero en el fondo ella sabía que si no consagraba su unión con Dichalli, difícilmente tendría la oportunidad de hacerlo en el futuro, sin contar con que tal vez pudieran encontrar oposición en alguna de sus familias. ¿Qué tal si los parientes de Dichalli lo reclamaran y no aprobaran su noviazgo con una inválida? Con resolución, apartó la abertura de su tienda de campaña y salió al encuentro de su novio. Según le había explicado Doris, las bodas Illinis, además de un rito de consagración matrimonial, eran un pretexto para celebrar, por lo que todos los miembros de la aldea eran invitados solo con ser avisados, y los agasajos se llevaban a cabo a la intemperie. Al llegar, todos los ojos se posaron sobre ella, en especial los de Dichalli, cuya regalía, en color marrón, acentuaba su piel morena. Susana tomó su lugar junto a él, deseosa porque comenzara la ceremonia. Llevando una enorme pipa en una de sus manos, el señor Nicholas, quien fungiría como oficiante del casamiento, se situó frente a la pareja y les preguntó: ¿Dónde están sus benefactores? 4 indios dieron un paso adelante, 2 de los cuales habían rescatado a Dichalli y Susana de la fría nieve aquella mágica noche. Somos nosotros, anunció uno de ellos, y debido a la falta de tiempo que tuvieron los novios, hemos sido nosotros y no ellos quienes hemos preparado los obsequios para los invitados. ¿Estuvieron los novios presentes mientras otorgaban los regalos?, preguntó Nicholas con la solemnidad requerida para la ocasión. Así es, contestó otro de los padrinos. Comencemos, pues, determinó Nicholas, tomando un mazo de tabaco que había sobre una mesa de madera, preparada únicamente para el festejo, y lo colocó en la pipa, encendiendo la misma con el fuego de un cigarrillo. Ustedes están reunidos para iniciar, a partir de hoy, un compromiso como marido y mujer, y dicho compromiso, más que entre ustedes y para ustedes, habrán de hacerlo con el Creador, con Dios. Y como tal no habrá divorcio ni ninguna otra razón mundana que lo disuelva, y ustedes deberán estar conscientes del paso que darán esta noche. Si un día ustedes se separan y prosiguen su vida por caminos diferentes, ante los ojos del Creador siguen siendo esposo y esposa, de manera que no hay forma en que esta ceremonia pueda continuar a menos que ustedes asuman su matrimonio con seriedad y honestidad. Ofreció la pipa encendida a Dichalli. Anda, fuma de esta pipa como una declaración de amor y unión eterna a esta mujer. Dichalli retrocedió al oler el fuerte aroma del tabaco y estuvo a punto de lanzar la pipa al suelo debido al repulsivo olor que lo volvía loco, pero al ver la ilusión del matrimonio en los ojos de Susana, tomó la pipa en un rápido movimiento y fumó tan de repente que no pudo evitar toser. «Esto es ridículo, pero ¿qué se va a hacer?», murmuró mientras Susana tomaba una bocanada del humo del tabaco y devolvía la pipa al señor Nicholas, quien entrelazó las manos de ambos jóvenes diciendo: «A continuación recibirán la bendición indígena. Ahora ustedes sentirán que no llueve, porque cada uno será el amparo del otro. Ahora ustedes no sentirán el frío,
porque cada uno será el abrigo del otro. Ahora ustedes componen 2 cuerpos, pero solo tienen una vida ante ustedes. Vayan ahora a su lugar de morada para ingresar en los días de su vida juntos, y sus días serán largos y buenos sobre la tierra. Trátense a sí mismo y al otro con respeto, y recuerden siempre aquello que los ha unido. Tomen como mayor prioridad la ternura, gentileza y bondad que su unión merece. Cuando la frustración, la dificultad y el temor asalten su relación, como aquello que amenaza toda relación tarde o temprano, no olviden sostener lo que es correcto. En este camino podrán cabalgar lejos de las tormentas cuando las nubes oculten la cara del sol en sus vidas, pues aun si ustedes lo perdieran de vista, el sol continuará allí. Y si cada uno de ustedes se hace responsable de su calidad de vida juntos, serán marcados por la abundancia y el gozo. Susana y Dichalí permanecieron absortos en las palabras pronunciadas por el señor Nicolás, a lo cual él les sonrió con afecto y les dijo con voz queda: este es el punto en que se supone que se besen y corran a la mesa para disfrutar de la cena. ¡Oh! Dicha le exclamó de asombro, pues no podía creer que la ceremonia había culminado y que ante los ojos de los Ilinis, Angenny o Susana Marlowe era su esposa. Y lo más increíble, no se aburrió un solo momento con la prédica del señor Nicolás. Tomó a su esposa entre sus brazos y la besó apasionadamente, en medio de los aplausos de sus amigos indios, y luego caminaron hacia la mesa, donde se sirvieron suculentos manjares tales como venado, panecillos fritos, calabaza, sopa de maíz, crema de patata y diversos postres. Dichalí comió tanto que cuando le fue ofrecido un pedazo de pastel de bodas, lo descartó en un inicio, mas luego recordó que dentro de la filosofía Ilini, la comida más que una bendición era un elemento sagrado, y la misma no podía ser desperdiciada, por lo que hizo un esfuerzo sobrehumano para hacer un espacio en su estómago para dar cabida a la tajada del pastel. Al cabo de unas horas los invitados condujeron a los recién casados a una fiesta de campaña que habían montado solo para ellos. Apartada del resto de la aldea, la misma estaba encendida con velas alrededor de los edredones, y cuando al fin quedaron solos, Susana comenzó a temblar de solo pensar en la reacción de Dichalí al ver su cuerpo tal cual era, y como si hubiera adivinado sus temores, él le alzó el vuelo de la túnica y con profundo amor acarició la pierna suplente con la palma de la mano. No soy perfecto, Susana, susurró. ¿Cómo puedo pretender que tú lo seas? Pero tu imperfección no es física, Dichalí, argumentó ella, y tu imperfección es perfecta para mí. La calmó él, probando el néctar de los nacarados labios. Todo lo que necesito está aquí, añadió, colocando la mano sobre el palpitante corazón de la muchacha. A partir de entonces, Susana se sintió tan hermosa como una princesa medieval, y el amor de Dichalí la había convertido en la más bella de las criaturas. Con inmensa alegría, permitió que él la levantara en brazos y ambos entraron a su lecho nupcial. A no ser porque había sentido pasos en la entrada, Kelly no se hubiera percatado de que había amanecido. Tal vez se trata de un paciente, dijo en voz alta a medida que se colocaba su bata de trabajo. Al salir, Albert Andry sonreía en medio de los escombros a su alrededor. Pasaba por aquí, dijo, y pensé, ¿por qué no molestar a la doctora Kelly un tiempo, hasta que Candy regrese de Sicilia? Ella se llevó las manos a la cintura. Entonces, ¿no vas a buscarla? Él dio un paso adelante hasta quedar a escasamente unos centímetros de ella. Si me lanzo a hacer un viaje, tal vez no viva lo suficiente para completarlo, al menos no hasta que se reanuden los viajes al Mediterráneo. ¿Y crees que permaneciendo en Londres estarás más seguro? Si surgiera la oportunidad de viajar a Italia, sería más fácil hacerlo desde aquí, ¿no crees? Y en un gesto casual y amistoso, rodeó la cintura de ella con un brazo y le dijo: no sé por qué, pero tengo la impresión de que no me quieres aquí, doctora. Kelly palideció. Por supuesto que no deseaba a Albert cerca de ella. No quería verlo arriesgar su vida con pacientes enfermos, como tampoco quería sostener su mirada transparente, mucho menos sentir el contacto del protector brazo sobre su espalda, tal y como hacía en estos momentos. ¿No te das cuenta del error que acabas de cometer? Él solo sonrió.
Candy lo necesitaba, de eso estaba más que seguro. Pero mientras no contara con los recursos necesarios para ayudarla, sería Kelly y no su hija adoptiva la mujer en quien habría de depositar su tiempo y dedicación. Y a pesar de las protestas de la joven y testaruda doctora, él la llevó de regreso al interior del hospital. Y en Sonville, Elisa recibía, por debajo de la puerta del vestíbulo principal, una nota de la señora Townsend. ¿Cómo había descubierto esa señora quién era ella y cómo se llamaba? Tanto estuvo investigando hasta que dio con mi origen y mi dirección, dedujo, mientras extraía la pequeña hoja de papel. Señorita Ligan, me dio mucho gusto saber que usted pertenece a una de las familias de mayor abolengo en la ciudad. Solo le envío unas líneas para expresar mi preocupación ante una situación que me ha comentado una amiga, Linda, quien ha regresado de Inglaterra escondida en un buque de guerra. Según se rumora, su compañero en el teatro, el actor Terence Granchester, abandonó la compañía Stratford para abordar un barco con destino incierto, aunque en boca de los actores se comenta que dicha nave iba con destino a Italia, posiblemente Sicilia, y que allí se reuniría con una joven con quien él se entendía muy bien antes que se convirtiera en novio de otra actriz, y por lo que investigué, esa chica forma parte de la familia Henry. ¿Acaso esa chica que lo espera en Europa es pariente de usted, Elisa? De ser así, ¿no se supone que el joven Granchester está comprometido en matrimonio con su actual novia? Además, sin siquiera haber terminado de leer, Elisa rompió la carta y apretó los puños con fuerza para no perder el control. «Terry y Candy están juntos», gritó con cólera. «Y yo, en mi esfuerzo por separarlos, provoqué todo lo contrario. Ahora están reunidos. Y ahora me corresponde arreglar lo que yo misma arruiné». Subió a toda prisa las escaleras y una vez en la habitación comenzó a escribir una última y poderosa carta en otra falsa ortografía, sin importarle que la misma llegara o no a su destino final, pues ya para entonces todos conocían sobre el tratado entre italianos y alemanes. «Siento mucho no escribirte hoy, mi alma errante», se lamentó mientras trazaba con fuerza en la hoja de papel. Pero si Candy saliera viva de Sicilia, no será de la mano de Terry Granchester, aunque para eso yo tuviera que escribirle al mismísimo presidente de Alemania. Lo juro. Continuará.